En medio del caos de nuestras vidas, a menudo buscamos respuestas, soluciones, cualquier cosa que nos ayude a encontrar un sentido en este mundo frenético en el que vivimos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que la clave para una vida más poderosa se encuentra en un lugar inesperado? En este video, te revelaré el por qué la indiferencia puede ser tu mejor aliado y cómo implementando estos 8 consejos budistas podrás transformar tu existencia en algo extraordinario. Bienvenido a la revolución de la indiferencia. En un rincón remoto de las majestuosas montañas se encontraba el enigmático monasterio de Oshin. Este monasterio, oculto en la serenidad de la naturaleza, albergaba a un sabio monje cuyo nombre resonaba en todo el mundo conocido, Kaoru. El monje era venerado no solo por su avanzada edad, sino también por su profunda comprensión de los misterios de la vida y la existencia humana. Las historias sobre Kaoru se transmitían de generación en generación, como antiguas leyendas susurradas en el viento. Se decía que sus enseñanzas eran buscadas incansablemente por aquellos que anhelaban la verdad en un mundo lleno de incertidumbre y confusión. La fama de Kaoru había trascendido las fronteras del monasterio, atrayendo a buscadores de sabiduría de todas partes, dispuestos a emprender el arduo viaje a través de los intrincados senderos de las montañas para escuchar sus palabras y aprender de su inigualable sabiduría. Kaoru vivía en armonía con su entorno, en un estado de paz que emanaba de su interior. Era una figura misteriosa, envuelta en túnicas de color añil, con ojos que parecían haber contemplado los secretos más profundos del universo. En este rincón apartado de las montañas, donde el tiempo parecía detenerse, la sabiduría de Kaoru brillaba como un faro de luz en la oscuridad de la ignorancia humana. Los que se aventuraban a conocerlo buscaban encontrar no solo conocimiento, sino también la verdad misma, y estaban dispuestos a hacer cualquier sacrificio para alcanzarla. Un día, cuando los rayos dorados del sol se filtraban entre las hojas de los antiguos árboles que rodeaban el monasterio de Oshin, un joven llamado Ren llegó a sus puertas en busca de sabiduría. Ren era como una hoja enredada en un torbellino de emociones, atrapado en la vorágine de sus propios pensamientos y sentimientos, incapaz de encontrar la paz interior que tanto anhelaba. Sus ojos reflejaban la agitación de su alma, y sus pasos al entrar al monasterio eran pesados, como si llevara sobre sus hombros el peso del mundo entero. Kaoru, el sabio monje cuyos ojos irradiaban serenidad y cuya sabiduría silenciosa había sido testigo de innumerables vidas en busca de respuestas, notó de inmediato la tormenta interna que atormentaba a Ren. Era como si hubiera percibido la agitación de su alma antes incluso de que Ren cruzara el umbral del monasterio. Kaoru sabía que había llegado el momento de compartir con Ren las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida sobre un tema que podría cambiar la vida del joven para siempre: la indiferencia. El monasterio de Oshin era un lugar donde el tiempo se deslizaba lentamente, como un río tranquilo que acaricia suavemente las piedras en su lecho. Y en ese remanso de tranquilidad, Kaoru tomó a Ren bajo su tutela. Juntos, comenzaron un viaje de introspección y aprendizaje, explorando los misterios de la mente y el corazón humano. Kaoru compartió con Ren las antiguas enseñanzas budistas sobre la indiferencia, no como un desapego insensible, sino como una profunda comprensión de que el sufrimiento y la felicidad son efímeros, como las nubes que cruzan el cielo. Le enseñó a Ren a observar sus emociones con ecuanimidad, a no aferrarse a los altibajos de la vida como si fueran realidades permanentes, y a encontrar la calma en medio de la tormenta emocional. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, mientras Ren absorbía las enseñanzas de Kaoru como una esponja ávida de conocimiento. Bajo la guía del sabio monje, Ren comenzó a experimentar una transformación gradual en su interior. La tormenta que había atormentado su alma comenzó a disiparse, y la paz que había buscado durante tanto tiempo se abrió camino en su corazón. El monasterio de Oshin, con su atmósfera serena y su aura de misterio, se convirtió en el crisol donde Ren forjó su camino hacia una vida más poderosa, todo gracias a las lecciones de la indiferencia impartidas por Kaoru. El joven aprendió que la indiferencia no significaba desapegarse del mundo, sino encontrar un equilibrio entre el apego y la renuncia, permitiendo que el corazón floreciera en un estado de serenidad y compasión. Así, en aquel rincón remoto de las montañas,
El sabio monje Kaoru compartió su inestimable sabiduría con Ren, marcando el inicio de una travesía hacia la autorrealización y la comprensión más profunda de la vida misma. El legado de Kaoru y las lecciones de la indiferencia se convertirían en un faro de luz para aquellos que, como Ren, buscaban encontrar la paz en medio del tumulto del mundo exterior y el caos interno de sus almas. A lo largo de los días y las noches, mientras el monasterio de Oshin estaba rodeado de bambúes susurrantes y flores de loto danzantes, Kaoru guió a Ren a través de una cautivadora historia que ilustraba los 8 beneficios de la indiferencia. Esta historia se convirtió en un viaje compartido por Ren y Kaoru, una experiencia que trascendió el tiempo y el espacio, sumergiéndolos en un relato profundo y enriquecedor. La historia les llevó a un tranquilo pueblo que yacía en las faldas de las montañas, un lugar donde el tiempo parecía moverse al ritmo de las estaciones y donde la naturaleza se manifestaba en su plenitud. En ese pueblo vivía un anciano llamado Hiroshi, cuya existencia estaba marcada por los altibajos de la vida. Hiroshi era conocido tanto por su granja próspera como por su naturaleza impetuosa y sus reacciones emocionales intensas. En la historia, Kaoru pintó un cuadro vívido de Hiroshi, un hombre cuyo rostro mostraba las arrugas del tiempo y cuyos ojos habían visto innumerables amaneceres y atardeceres. A pesar de su éxito en la agricultura, Hiroshi luchaba constantemente con sus emociones. Sus reacciones eran como tormentas que azotaban su vida y la de aquellos a su alrededor. Un día, como un capítulo crucial en la historia, una tormenta feroz golpeó el pueblo, desatando su furia sobre los campos de cultivo. Los vientos aullaban y las lluvias caían sin piedad, destruyendo gran parte de las cosechas de Hiroshi en un abrir y cerrar de ojos. Hiroshi, desesperado y enfurecido, se debatió entre la ira y la tristeza mientras contemplaba la devastación de su granja. Kaoru, en su relato, detalló las emociones intensas que Hiroshi experimentó en ese momento de crisis. Su ira ardía como el fuego, y su tristeza se manifestaba en lágrimas que se confundían con las gotas de lluvia que caían del cielo. Fue en ese momento de desesperación cuando Hiroshi se encontró con un dilema que cambiaría el curso de su vida. Ren, cautivado por la historia, escuchaba con atención, absorbido por las lecciones ocultas en cada palabra de Kaoru. La historia de Hiroshi se convirtió en un espejo en el que Ren podía ver reflejadas sus propias luchas internas y su búsqueda de la paz interior. A medida que avanzaba la historia, Kaoru reveló los 8 beneficios de la indiferencia a través de las decisiones de Hiroshi y las lecciones que aprendió en su viaje personal hacia la autorrealización. Cada uno de los beneficios se desplegó con profundidad y detalle, sumergiendo a Ren en una comprensión más profunda de la indiferencia como una poderosa herramienta para encontrar la paz y la sabiduría en medio de la turbulencia de la vida. Preso de la ira y la desesperación después de la devastación de su granja por la feroz tormenta, Hiroshi emprendió un viaje hacia el monasterio de Oshin en busca de respuestas y alivio para su agitado corazón. El camino que lo llevó a las puertas del monasterio estaba marcado por el peso de sus emociones, como un sendero tortuoso que reflejaba la tormenta que rugía en su interior. Kaoru, el sabio monje de ojos serenos, recibió a Hiroshi con una calma que contrastaba con la tormenta emocional que el anciano granjero llevaba consigo. Sentados en la tranquilidad del monasterio, Kaoru compartió con Hiroshi la primera bendición de la indiferencia, que era la liberación de la esclavitud emocional. Las palabras de Kaoru fluían como un río sereno, llevando a Hiroshi a un estado de profunda reflexión. Le habló de un viejo bambú que crecía en el corazón del monasterio, un bambú que, a pesar de las tormentas que lo azotaban con vientos feroces y lluvias implacables, permanecía erguido y sereno. Kaoru señaló cómo, al igual que ese bambú, la indiferencia podía permitir que uno se mantuviera firme en medio de las adversidades de la vida. La indiferencia te liberará de las cadenas de tus propias emociones, dijo Kaoru con voz suave pero poderosa. Mientras Hiroshi meditaba sobre estas palabras, comenzó a comprender que las emociones desbordantes que habían dominado su vida eran como tempestades temporales. A medida que reflexionaba sobre el ejemplo del bambú, Hiroshi empezó a vislumbrar la idea de que la verdadera paz no residía en la lucha constante contra las emociones, sino en la calma interior que permitía enfrentar las tormentas con serenidad.
El monasterio de Oshin, con su atmósfera tranquila y el aura de sabiduría que lo rodeaba, se convirtió en el refugio donde Hiroshi comenzó su viaje hacia la liberación de las cadenas emocionales que lo habían atado durante tanto tiempo. A medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, Hiroshi se sumergía cada vez más en la enseñanza de la indiferencia, explorando su propio mundo interior y descubriendo el poder de la ecuanimidad. Las lecciones de Kaoru no solo le mostraron a Hiroshi cómo encontrar la calma en medio de las tormentas emocionales, sino que también le ayudaron a comprender la naturaleza efímera de las emociones y cómo podía aprender a liberarse de su control. Cada palabra de Kaoru se convertía en un faro de luz en la oscuridad de las emociones tumultuosas de Hiroshi, guiándolo hacia la realización de que la indiferencia no significaba negar las emociones, sino abrazarlas con compasión y liberarse de su tiranía. La historia continuó con Hiroshi regresando a su granja después de su estancia en el monasterio de Oshin. Sin embargo, esta vez enfrentaba las adversidades con una nueva perspectiva, imbuido de la indiferencia que había aprendido de Kaoru. Al adoptar una mente serena, Hiroshi se dio cuenta de que podía ver más allá de las apariencias y aceptar los altibajos de la vida con ecuanimidad. A medida que la historia avanzaba, Kaoru llevó a Ren a un bosque encantado que parecía salido de un cuento de hadas. En ese mágico lugar, florecían hermosas flores de loto en un estanque tranquilo, cuyas aguas reflejaban la calma y la serenidad del entorno. Fue en ese rincón de belleza natural donde encontraron a Magi, una joven artista cuyos tormentos internos eran tan profundos como su talento. Magi era una artista apasionada, llena de originalidad y creatividad. Sus pinturas eran verdaderas obras de arte, imbuidas de belleza y profundidad. Sin embargo, Magi se sentía atormentada por la crítica constante de los demás. Aquellos que no podían ver más allá de las convenciones establecidas, no comprendían la singularidad de su arte y la juzgaban duramente. Kaoru, con su sabiduría silenciosa, notó la angustia que carcomía el alma de Magi y decidió que era el momento de compartir con ella las lecciones de la indiferencia. Se sentaron junto al estanque, donde las flores de loto se mecían suavemente en la brisa, y Kaoru comenzó a relatar el siguiente capítulo de la historia. En medio de ese bosque encantado, Kaoru habló sobre la segunda bendición de la indiferencia, la liberación de las expectativas externas. Le explicó a Magi que el arte era una expresión única y personal, y que no debía permitir que las opiniones de los demás definieran su valía como artista. Al igual que el loto que florecía en el estanque sin importar quién lo observara, Magi debía aprender a crear desde el corazón y encontrar la belleza en su propia autenticidad. A medida que Magi se dio cuenta de que, al abrazar la indiferencia hacia la crítica y el juicio ajeno, podía liberar su creatividad de las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. Las flores de loto en el estanque se convirtieron en un símbolo de su propia evolución, creciendo en medio de las aguas de la indiferencia y floreciendo en toda su belleza única. El bosque encantado se convirtió en un lugar de sanación y transformación para Magi, donde aprendió a abrazar su singularidad y a seguir su camino artístico con confianza y serenidad. La historia de Magi se convirtió en un testimonio viviente de cómo la indiferencia podía liberar a las personas de las cadenas de las expectativas ajenas y permitirles florecer en su auténtico yo, incluso en un mundo que a menudo no comprendía su belleza única. Kaoru, el sabio monje del monasterio de Oshin, compartió con Magi la segunda bendición de la indiferencia, que era la claridad mental. Mientras observaban los reflejos de las flores de loto en el estanque del bosque encantado, Magi comenzó a comprender una lección fundamental. La verdadera belleza yace en la autenticidad, al igual que las aguas claras del estanque revelan la verdad de las flores que se reflejan en ellas. Kaoru explicó que la indiferencia te dará la claridad para ver la realidad sin distorsiones. Al liberarse de las cadenas del juicio ajeno y las expectativas superficiales, Magi comenzó a pintar con pasión su arte de una manera que reflejaba su auténtico yo. Sus pinceladas se llenaron de sinceridad y valentía, y cada obra de arte se convirtió en un reflejo de su alma. A medida que Magi seguía su camino artístico imbuida de la indiferencia y la claridad mental, su trabajo comenzó a resonar en el corazón de aquellos que estaban dispuestos
a ver más allá de las expectativas superficiales. Sus pinturas, ahora impregnadas de autenticidad, transmitían emociones profundas y verdaderas. Cada trazo contaba una historia, y aquellos que se detenían a contemplar su arte podían sentir la honestidad y la pasión que fluían de cada obra. Maggi se convirtió en un faro de inspiración para otros artistas que también luchaban contra la crítica y el juicio externo. Sus pinturas no solo eran hermosas en sí mismas, sino que también transmitían un mensaje poderoso sobre la importancia de abrazar la autenticidad y la indiferencia hacia las opiniones de los demás. Mientras la historia de Maggi se desarrollaba en el corazón del bosque encantado, Ren y Kaoru continuaban explorando los beneficios de la indiferencia, absorbiendo cada lección con avidez y saboreando la profundidad de las enseñanzas. El bosque mismo parecía susurrar secretos de sabiduría a medida que avanzaban, como si la naturaleza misma se uniera al coro de voces que buscaban la verdad y la comprensión. La tercera bendición de la indiferencia se reveló en la cautivadora historia de Aito, un pescador cuya vida estaba intrínsecamente entrelazada con las olas caprichosas del vasto océano. Kaoru, con su sabiduría tranquila y profunda, llevó a Ren a las orillas del mar para compartir la historia de Aito, cuya familia dependía de las capturas diarias para sobrevivir en un mundo donde la naturaleza y sus caprichos eran soberanos. Aito era un hombre de mar, un luchador incansable contra las fuerzas impredecibles del océano. Cada día se adentraba en las aguas turbulentas con la esperanza de asegurar el sustento de su familia, pero sabía que el mar podía ser generoso o despiadado en cualquier momento. Un día fatídico, una tormenta violenta azotó la costa, arrastrando consigo la pesca de Aito y dejándolo devastado por la pérdida. En su dolor y desesperación, Aito buscó consuelo en el monasterio de Oshin. Fue allí donde Kaoru, con su mirada serena y su profundo conocimiento de la indiferencia, le habló de la tercera bendición, la resistencia ante la adversidad. Kaoru explicó que, al igual que el océano, que se enfrenta a las tormentas sin perder su esencia, la indiferencia te dará la fuerza para resistir los embates de la vida sin quebrantarte. A medida que Kaoru compartía estas enseñanzas con Aito, el pescador comenzó a encontrar consuelo en la idea de que, si bien no podía controlar las tormentas, podía controlar su respuesta ante ellas. Aprendió a navegar con las olas en lugar de resistirlas, a aceptar la realidad de que las circunstancias cambiantes eran parte inherente de la vida. Con el tiempo, Aito regresó al mar con una determinación inquebrantable. Reconoció que las olas eran incontrolables, pero había encontrado la fortaleza dentro de sí mismo para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer, para aprender a sortear las tormentas con valentía y sabiduría. En cada jornada en el océano, Aito encontraba un eco de la indiferencia en las aguas que lo rodeaban. Las olas, que antes eran adversarias implacables, se convirtieron en compañeras en su viaje. La lucha constante se transformó en una danza armoniosa con la naturaleza, y Aito encontró en la indiferencia la capacidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, convirtiendo cada desafío en una oportunidad para crecer y fortalecer su espíritu. La cuarta bendición se reveló en la conmovedora historia de Kohana, una joven cuyos sueños se desvanecían como pétalos al viento. Kaoru llevó a Ren a un encantador jardín de cerezos en flor, donde Kohana solía pasear entre las sombras rosadas de los árboles. Sin embargo, su vida estaba atrapada en las expectativas de los demás, y se encontraba en una constante lucha por cumplir con las demandas impuestas sobre ella. Kaoru compartió la cuarta bendición, que era la libertad de las expectativas. Explicó que al igual que los pétalos caídos de los cerezos no siguen un camino predestinado, la indiferencia te liberará de las cadenas de las expectativas ajenas. A medida que Kohana abrazaba su verdadera naturaleza y se permitía florecer sin restricciones, descubría la alegría de ser quien realmente era, sin estar atada por las expectativas de los demás. La quinta bendición se reveló en la historia de Yuki, un valiente guerrero cuyo espíritu se había oscurecido por la sombra del odio. Kaoru llevó a Ren a un campo de batalla donde Yuki luchaba contra enemigos imaginarios que habitaban en su mente. Atormentado por la sed de venganza, Yuki estaba atrapado en un ciclo interminable de conflicto y enojo.
Kaoru compartió con Ren la quinta bendición, que era la liberación del odio y la ira. Explicó cómo la indiferencia podía brindar la claridad y la paz necesarias para superar las emociones destructivas. Al aprender a dejar ir el odio y abrazar la compasión, Yuki pudo liberarse de las cadenas que lo habían atado durante tanto tiempo. La historia de Yuki mostró cómo la indiferencia podía permitirnos enfrentar nuestros demonios internos y encontrar la paz en medio del caos emocional. A medida que Yuki abrazaba la quinta bendición, su espíritu se iluminaba y su camino se transformaba en uno de redención y sanación. La quinta bendición, la paz interior, se reveló como un lago sereno que refleja la luna sin distorsiones. Kaoru explicó que la indiferencia te llevará a la paz interior al liberarte del peso del odio. La historia de Yuki, el valiente guerrero que había abandonado la búsqueda de venganza, fue un testimonio vivo de cómo la indiferencia podía conducir a una tranquilidad que permitía abrazar la verdadera esencia de la vida. Después de renunciar al odio y la sed de venganza, Yuki descubrió una paz interior que había estado ausente en su vida durante mucho tiempo. Esta paz no solo le permitió encontrar la serenidad en su propio corazón, sino también abrir su mente y su alma a la belleza y la maravilla del mundo que lo rodeaba. Cada noche, cuando miraba el reflejo claro de la luna en el lago tranquilo, podía ver su propio reflejo, libre de las distorsiones del odio y el resentimiento. La indiferencia le había otorgado un regalo invaluable: la capacidad de encontrar la paz dentro de sí mismo. La sexta bendición se desveló en la historia de Kenta, un comerciante cuyo corazón estaba dividido entre la codicia y la generosidad. Kaoru llevó a Ren a un mercado bullicioso donde Kenta regateaba sin piedad, obsesionado por acumular riquezas. La historia de Kenta ejemplificaba la sexta bendición, que era la liberación de la avaricia. Kaoru explicó que, al igual que el viento que fluye sin aferrarse a nada, la indiferencia te liberará de las ataduras de la codicia. Kenta, al comprender que la verdadera riqueza no se encontraba en la acumulación desmedida de bienes materiales, sino en la generosidad y la compasión hacia los demás, transformó su negocio en una fuente de prosperidad para toda la comunidad. Su indiferencia hacia la acumulación desmedida le permitió experimentar la verdadera abundancia que proviene de dar y compartir con los demás. En lugar de regatear sin piedad en el mercado, comenzó a ayudar a los necesitados y a contribuir al bienestar de su comunidad. La historia de Kenta se convirtió en un testimonio inspirador de cómo la indiferencia hacia la avaricia podía llevar a una vida de generosidad y prosperidad compartida. El mercado bullicioso se transformó en un lugar donde la bondad y la solidaridad florecían, y Kenta se convirtió en un faro de luz que guiaba a otros hacia la comprensión de que la verdadera riqueza se encuentra en el acto desinteresado de dar. La séptima bendición se reveló en la historia de Sora, una talentosa bailarina cuyo arte estaba eclipsado por la ansiedad y la inseguridad que la acosaban. Kaoru llevó a Ren a un teatro vibrante, donde Sora se enfrentaba a sus propios miedos en el escenario. Mientras el telón se alzaba y la música comenzaba a fluir, la séptima bendición, la superación del miedo, cobró vida como un pájaro que vuela sin temor a caer. Kaoru explicó que la indiferencia te dará la valentía para superar tus miedos, al igual que ese pájaro que confía en sus alas para sostenerlo en el cielo. Sora, al abrazar la indiferencia hacia el juicio externo y liberarse del peso de las expectativas ajenas, encontró la libertad para expresarse auténticamente a través de su arte. Sus movimientos, ahora impregnados de confianza, cautivaron a la audiencia de una manera que nunca antes había experimentado. En el escenario, Sora se convirtió en una encarnación de la séptima bendición. Su danza era un testimonio vivo de cómo la indiferencia podía liberar a una persona de las cadenas del miedo y permitirle alcanzar nuevas alturas de expresión y creatividad. Cada movimiento era una declaración de su liberación interior y su valentía para enfrentar sus temores. El teatro vibrante se llenó de la energía de Sora, quien irradiaba una confianza contagiosa. Su actuación no solo inspiró a aquellos que la observaban, sino que también tocó sus corazones de una manera profunda y conmovedora. La séptima bendición había transformado a Sora en un faro de valentía y autoexpresión, recordando a todos que la indiferencia hacia el juicio externo puede liberar un potencial creativo y artístico
que yace latente en cada uno de nosotros. La octava y última bendición se reveló en la historia de Haruki, un anciano sabio cuyos ojos reflejaban la serenidad de un lago tranquilo. Kaoru llevó a Ren a una cima de montaña, donde Haruki meditaba en silencio, y en ese lugar especial, la octava bendición se manifestó como la realización de la iluminación. Al igual que la luna que ilumina la oscuridad de la noche, Kaoru explicó que la indiferencia te llevará a la iluminación al liberarte de la ignorancia. Haruki, al renunciar a la necesidad de entenderlo todo y abrazar la aceptación del misterio de la vida, encontró una paz profunda y una sabiduría que trascendía las palabras. Sus ojos reflejaban la serenidad de alguien que había alcanzado un estado de iluminación, donde la verdad se encuentra en la aceptación de la realidad tal como es, sin la necesidad de analizar o juzgar. Las palabras de Kaoru resonaron en Ren, quien, con ojos renovados, comenzó a comprender la belleza y la profundidad de la indiferencia. La historia de Kaoru, entrelazada con las vidas de Hiroshi, Mei, Aito, Kohana, Yuki, Kenta, Sora y Haruki, había revelado los 8 beneficios de la indiferencia. Ren, a través de estas historias, había aprendido que la indiferencia no significaba apatía, sino la capacidad de enfrentar la vida con ecuanimidad, abrazando la realidad tal como es. En el monasterio de Oshin, entre las sombras danzantes de los bambúes y el suave murmullo del viento, Ren comenzó su propio viaje hacia la indiferencia. Con cada lección, descubría la fortaleza que residía en la aceptación y la serenidad que nacía de liberar el apego emocional. A medida que avanzaba en su camino, se convertía en testigo sereno de su propio viaje, navegando por las aguas de la vida con gracia y aceptación. Este video nos invita a soltar las cargas innecesarias, a vivir con autenticidad y a encontrar la paz en el simple acto de ser. Nos recuerda que, al adoptar la indiferencia, no solo encontramos equilibrio en medio de las tormentas de la vida, sino que también descubrimos la verdadera esencia de la existencia, la aceptación de lo que es. Al abrazar la indiferencia, nos convertimos en testigos serenos de nuestro propio viaje y navegamos por las aguas de la vida con gracia y aceptación. Y así concluye este video. Si crees que te sirvió de ayuda, considera suscribirte y dejar tu like. También te recomiendo los siguientes videos.